El justo florecerá como la palmera. ¿Y qué más? Y crecerá como cedro en el Líbano. Muy bien. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Dos cosas importantes que Dios nos promete cuando buscamos su justicia. Y son dos cosas muy importantes, que es florecer y crecer, en ese orden. Cada palabra que aparece en la Biblia, en la palabra de Dios, está meticulosamente diseñada y planeada. Este texto tiene un tesoro para su pueblo, o sea, para nosotros. Primero, son dos cosas que este pasaje nos enseña: que nosotros tenemos que florecer y tenemos que crecer. Pero ¿por qué Dios, o por qué el salmista, inspirado por Dios, escribe que los justos, o el justo, va a florecer? Primero va a florecer como la palmera, y después dice, y va a crecer como cedro. Entonces, leemos, cantamos esta alabanza, muchos lo cantamos, pero no nos ponemos a meditar. El Señor le dice a Josué, y en mi ley meditarás de día y de noche. La palabra meditar, ya lo he dicho en algún momento de la vida, no sé si aquí o en la iglesia, pero la palabra meditar viene de la palabra, o de la raíz de la palabra rumiar. ¿Sí saben lo que es rumiar? Como los animalitos, la res, el borrego, que tienen más de un estómago. ¿Qué hacen? Comen, lo depositan en un área de su estómago, pero como tienen 2 o 3 estómagos, o la división de sus estómagos, después de que comen, al rato, como que vuelven a sacarlo, vuelven a masticarlo, vuelven a tragarlo, y este es un proceso que estos animalitos tienen de por sí, porque así es su organismo. Y lo mascan una y otra vez y lo vuelven a tragar hasta que agarran la consistencia para que ya puedan pasar a los intestinos y y ahora sí que los nutrientes del pasto puedan ellos absorberlo. Entonces, cuando el Señor nos dice en su palabra que tenemos que meditar, tenemos que hacer esa especie de reunión en la palabra, entenderla, masticarla, pensar, ir en el momento, y luego preguntarnos, Señor, esto es lo que tú me quieres decir. Y muchas veces solo leemos por leer, pero cuando entendemos que hay que rumiar en la palabra, entonces vamos a meditar en ella. La Biblia utiliza la metáfora de la palmera y del cedro que crecen en el Líbano para describir la grandeza, la fortaleza del justo. En el Salmo 92:12 dice que el justo va a florecer como una palmera y va a crecer como un cedro. La palmera tiene ciertas características que son muy compatibles con la vida del cristiano, con la vida del Hijo de Dios. Por eso te dije que cada cosa que la palabra ha guardado en ella, tenemos que meditar en ella para poder entenderla. Y mire, dice la palabra, el justo florecerá como la palmera. La palmera es un símbolo de prosperidad y de fortaleza. La metáfora, para los que no saben qué es una metáfora, es una figura literaria que se refiere directamente a una cosa mencionando otra. Es decir, el desplazamiento de significado entre dos términos con una finalidad práctica y estética. Por ejemplo, decir, se me ocurre cuando el salmista habla y dice
que somos ovejas de su prado. ¿De quién está hablando? O Jesús dice en la palabra: ustedes son la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice: y todo pámpano que a mí viene, o sea, el pámpano es la injerción de un árbol con otro. También viene, dice, no me echo afuera. Esa es una metáfora, pero ¿de quién está hablando cuando habla del rebaño, cuando habla de las ovejas, cuando habla de la vid? ¿De quién está hablando? De su pueblo. ¿Y nosotros qué somos? Su pueblo. Somos sus hijos por adopción, porque Jesús murió en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, debido a que el árbol crece, la Biblia utiliza la metáfora, ya lo dijimos, de la palmera, para describir fortaleza del justo. En este salmo habla de que el justo va a florecer como una palmera y va a crecer como el cedro que crece en el Líbano. Debido a que el árbol, o sea, la palmera del Medio Oriente, crece en situaciones adversas, crece en el desierto, crece en los oasis, pero tiene una característica, que a pesar del tiempo, a pesar de la falta de agua, a pesar de la sequedad, es un árbol o es una palma que alcanza hasta los 40 metros de altura. Y el número 40 tiene mucho que ver en la palabra, pero no te voy a hablar ahorita de eso. Pero una característica que tiene la palmera es que la palmera que crece en Medio Oriente se le conoce como la palmera datilera, porque sus frutos se les conoce como dátiles. Y esos frutos, a pesar de la falta de agua, esos frutos tienen propiedades para que un ser humano pueda sobrevivir. De hecho, se le conoce a esa palmera datilera como el árbol de la vida, porque contiene casi todos los minerales, todas las proteínas que el organismo necesita para sobrevivir. Entonces, pero también tiene otra característica, que sus frutos son dulces. Y cuando el Señor dice que el justo tiene que florecer como la palmera, entonces cuando el árbol crece y llega a su madurez, primero, antes de dar fruto, tiene que florecer. Acto seguido viene el fruto. Y para florecer necesitamos estar conectados a la fuente. Porque otra característica que tiene la palmera, que las palmeras no tiran raíces a su alrededor, sino que buscan la profundidad hasta encontrar las aguas, o las pocas aguas, o llegar a las corrientes de agua. Entonces, cuando el Señor nos enseña y nos dice que nosotros, los justos, ¿cómo alcanzamos la justicia? La palabra nos dice que no hay justo ni uno, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos hace justos? El que usted y yo hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Eso nos hace justos. Pero no es solo creer, sino que la palabra nos está diciendo que si hemos alcanzado la justicia de Dios, no podemos quedarnos estancados, que en medio de la adversidad, que en medio de la tribulación, que en medio de la necesidad, que en medio del dolor, tenemos que dar fruto. Y nuestro fruto tiene que ser dulce, tiene que ser agradable. Usted y yo tenemos que ser bendición para otras personas, porque en nosotros debe de mirarse a Jesús. La gente tiene que ver que en
nosotros está Jesús. Porque Él dijo, ustedes son mis discípulos. Pero también sabemos que esa palabra que luego le dice a sus discípulos, les dice que ahora van a ser sus apóstoles. Y los apóstoles que enviaban los griegos, porque los apóstoles eran gente de gobierno, y Jesús toma esa palabra apóstol para su pueblo. Era llevar e insertar la cultura de Grecia o del imperio griego, insertar en los pueblos conquistados su lenguaje, su cultura, sus tradiciones y hasta sus dioses. Por eso hoy en día hay tantos dioses romanos que no son romanos, que son griegos, pero que ahora ya no son más griegos, sino pertenecen a Roma. Espero que me entiendan. La idolatría de Roma, el romanismo. Por eso la filosofía griega hasta hoy en día influye. Por eso Jesús le dice a sus discípulos que ustedes, les digo, van a ser mis apóstoles. Y esta palabra que está escrita en el libro de los Salmos se comienza a cumplir con los apóstoles. Porque en medio de la adversidad, la iglesia primitiva o la iglesia primaria, como tú le quieras llamar, rindieron frutos. Y el Señor nos llama a que demos fruto. El Señor dice en su palabra que el buen árbol va a ser conocido ¿por qué? Por sus frutos. No por otra cosa. No por lo que haga o deje de hacer. No por su conocimiento. No por los años de la iglesia, sino va a ser conocido por su fruto. Pueden haber aquí, en este terreno, cientos de árboles que den naranja dulce o china, como se le conoce aquí. Pero dentro de esos árboles, unos darán frutos dulces, otros darán frutos ácidos. ¿Y de cuál fruto van ustedes a ir a bajar para comer? De los dulces. Por eso el Señor nos compara y dice, si eres justo, tienes que florecer y dar fruto, y que ese fruto produzca vida. Por eso a la palmera le dije que se le conoce como el fruto de la vida, el dátil o la palmera datilera, que es la que se da mucho por esa zona del Medio Oriente. Por eso Dios nos llamó a que demos fruto. Y en el Nuevo Testamento vamos a ver cantidad de parábolas que hablan de árboles que dan fruto y que árboles que no dan fruto. De hecho, Jesús, cuando pasa, esa no es una parábola, esto es una verdad. Pasa Jesús, dice la Biblia que sintió hambre y miró la higuera frondosa, llena de hojas. Pero, ¿saben? No tenía fruto. La higuera tiene esa característica de dar muchas hojas, pero no dar fruto cuando tiene muchas hojas. ¿Y qué sucedió? Bueno, Jesús la maldijo y la higuera se secó. Porque el Señor dice que Él es la fuente de agua. Le dijo a la samaritana, yo te puedo dar agua que nunca jamás tendrás sed, hablando del agua de vida. Por eso Jesús lo maldijo y se secó, porque es el agua de vida. Y nosotros, como hijos de Dios, Él nos compara con una palmera y nos compara con un cedro. Ambos tienen características. Y una de el árbol o la palmera
tiene tres características. ¿Ok? La primera característica de la palmera es su resistencia. La segunda es que crece hasta 40 metros. Y la tercera es que tiene fuerza y durabilidad. O sea, que la palmera da fruto en medio de la adversidad. La palmera alcanza hasta 40 metros de altura, pero puede soportar vientos de más de 100 kilómetros por hora y no doblegarse. Y el cristiano tiene que ser como la palmera, reflejar vida, dar frutos, crecer, pero y pararse en la roca que es Cristo. Y dice la parábola que un hombre que hizo su casa sobre la arena y otro prudente que hizo su casa sobre la roca. Y el que se fundó sobre la arena, vino el mar, vino la lluvia, la inundación y la casa se cayó. Pero el prudente que hizo su casa sobre la roca, simbolizando a Jesús, dice que vino todo esto y vinieron los vientos y la casa no cayó. O sea, el Hijo de Dios, tú y yo, debemos de ser como esa palmera. Que nuestras raíces, nuestra identidad, busque la profundidad de las Escrituras en Dios, para que podamos, aún cuando el agua sea escasa, podamos dar fruto y la gente pueda restaurarse, porque en usted está mirando la gloria de Dios, porque en usted está mirando la vida. La palmera es conocida por su resistencia, por su productividad. La palmera, como te dije, produce frutos dulces y nutritivos, y esto simboliza abundancia y generosidad. La palmera tiene un crecimiento muy elevado. La palmera crece a la altura y fuerza, representando el crecimiento y la madurez del cristiano. Así como la palmera, el cristiano debe tener tres características similares. Debemos crecer en la fe, debemos de dar fruto y debemos echar raíces profundas para poder ser fuertes y recibir los embates de la vida. Pero la siguiente metáfora que el Señor ocupa es que crecerán como cedros. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver un poquito sobre los cedros. Los cedros son conocidos por su madera fuerte y duradera, lo que los hace resistentes a la descomposición y el daño. El cedro es una de las pocas maderas que se puede llamar madera preciosa, porque es suave, pero al mismo tiempo es dura. El cedro no permite que ningún tipo de termitas entre cuando se ha creado un mueble, porque el cedro es amargo. El cedro tiene tres características. La primera, que es duradero. Segundo, que su sombra es un árbol que produce mucha sombra, pero es amigable con los otros árboles. Aún en medio de sus sombras pueden crecer árboles debajo de él, porque siempre va a permitir que los rayos del sol crucen para la fotosíntesis de otros árboles. La dureza
la sombra, pero también la otra característica es que el cedro puede crecer hasta 40 metros. Y algunos rebasan los 40 metros. El cedro que crece en el Líbano, algunos cedros alcanzan hasta la altura de 50 metros. Ahora, vemos en las escrituras que nos compara como cedros y como palmeras. Ya vimos las características de la palmera. Ahora, el cedro, como te digo, es una madera durable, es una madera que no fácilmente es dañada y que es fuerte, pero a la vez es suave. Es la única madera que no resiste a cuando se le está poniendo el clavo para hacer un mueble. Dicho de alguna manera, es un tanto maleable y se puede trabajar. El Señor dice que tengamos nosotros resistencia, pero no a Él, sino al enemigo. Y ser flexibles para con Dios y dejarnos moldear para poder ser como la palmera y como el cedro. Y que nosotros como el cedro podamos dar sombra a los necesitados. Dar cobijo y decir, su gloria está en mí. Wow, una presencia chida. Y decir, como dijo Pedro, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Camina, le dijeron al paralítico. Y dice la palabra que se levantó el hombre y se fue a su casa. Por eso el Señor nos compara con palmera y con cedro. Pero tiene otra característica el cedro: su perfume y su aroma. Cuando el cedro no es cortado, es un olor muy penetrante que a unos les gusta y a otros no. Pero cuando el cedro es trabajado, y ya el cedro ya no es más un árbol, sino es una tabla, la esencia del cedro inclusive sirve para hacer perfumes costosos. O sea, su perfume. Usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios tenemos que oler a Jesús. Nuestro perfume tiene que perfumar el ambiente por donde andemos. Que la gente, sin necesidad de que nosotros empecemos a decir, yo voy a tal iglesia, la gloriosa, dicen algunos, se pueda ver la gloria de Dios en ti y en mí. Y puedan sentir el aroma de Dios, el aroma de su paz, de su shalom. Y podamos tener, dice la palabra, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Por eso nos compara con palmera y con cedro. Porque el cedro y la palmera son los únicos árboles que pueden alcanzar esa altura de hasta 40 metros. Y el cedro hasta 50. Pero el cedro, cuando tiene la altura de 40 metros, tiene un diámetro de 9. Fortaleza. Y nosotros tenemos que buscar la fortaleza del Señor. Si Dios nos permite, la próxima semana vamos a hablar del pasaje que dice que nos plantemos junto a aguas de río, junto a los ríos de agua viva. Porque para dar frutos tenemos que plantarnos en los ríos de agua viva. Pero hoy quiero analizar contigo por qué la palabra me está diciendo que somos comparados con palmera y con cedro. Porque el cedro, desde el principio de las aldeas y luego las naciones, se ha caracterizado por ser una madera preciosa y ha sobrevivido por las generaciones. Otra característica que tiene el cedro es que se adapta a cualquier medio ambiente.
se adapta a cualquier situación como la palmera. El cedro, cuando está en el árbol, es un árbol amargo, pero la palmera, cuando da el fruto, es un fruto dulce. Esto quiere decir que nosotros tenemos una guerra y tenemos que luchar contra el enemigo. Y contra el enemigo tenemos que ser amargos, porque vamos a luchar en el nombre de Jesús, pero contra su creación, que es mi prójimo, tengo que ser dulce y tengo que presentar vida. Pero lo hacemos al revés. Con mi prójimo soy cedro, que ni un bichito puede entrar. Y con el pecado soy dulce. ¿Qué tanto es tantito? El cedro, dije, tiene un aroma agradable. Y es verdad, porque un día mi papá hizo una puerta, era yo niño, yo no sabía si era cedro, ¿no? Cortaron un pedazo de la puerta y sentí el aroma del cedro ya procesado en una tabla. Yo recuerdo que agarré ese cedro, yo andaba con esa tabla todo el día, como si fuera uno de esos que huelen su bolsita, porque olía bien rico. No olía un cedro cuando ya está procesado en una tabla. Huele igual que en el árbol. Eso quiere decir que mientras más nos acerquemos a Dios, ese olor penetrante se irá convirtiendo en un perfume agradable para los que nos rodean. Porque entonces testificaremos por nuestro diario vivir. Y no con nuestras palabras. Amén. Por eso dice la palabra: los justos florecerán. Serán en grandeza espiritual. Gracias. Y desarrollando una profunda y una relación estrecha con Dios, nos va a llevar a crecer y hacer como el Señor quiere. Gracias, gracias. No me podía inclinar porque yo era mal que me inclinaba. Gracias. Nos va a llevar al propósito de Dios. El Señor no quiere que estemos estancados, como muchos creen, y le echan la culpa al pastor de los líderes. Es que todo, eso lo tiene que hacer el pastor, porque así tiene que ser. Eso tiene que hacer los líderes, para eso quieren ser líderes. Pero aquí la palabra nos está diciendo quiénes van a dar fruto, quiénes van a florecer como la palmera. Les pregunto: nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Solo los líderes o solo los pastores? Todos los que hemos venido a los pies de Cristo. Pero ¿qué sucede? Que venimos a los pies de Cristo y en lugar de mirar al Señor, en lugar de mirar arriba y decir yo quiero llegar a la altura de ese cedro, a la altura de esa palmera, alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Claro que nunca vamos a alcanzar, pero intentar hacer lo más que se pueda. Vamos a preocuparnos por no manchar nuestras vestiduras. Y nos vamos a olvidar de mirar a los demás. Y eso va a evitar que nos convirtamos en congregantes que solo buscan o solo miran lo malo que hay dentro de una congregación. ¿Sí? Hay gente que dice: es que esa iglesia no llena mis expectativas. Ninguna iglesia va a llenar tus expectativas, perdóname, pero esto es así. Ninguna.
Porque el único que puede llenar tus expectativas se llama Jesucristo. Y cuando siembres raíces como el cedro, como la palmera, entonces vas a buscar lo genuino del agua de vida que es Jesucristo. Pero cuando no tenemos raíces profundas, entonces podemos ser pasados de maceta a maceta y no podemos tener un crecimiento. Porque también la palma puede crecer en una maceta, pero no va a dar los frutos ni va a tener la resistencia. Porque cuando crece en su naturaleza, va a buscar la profundidad y va a echar raíces buscando la profundidad de Dios y la profundidad del agua de vida que es Cristo. Tendrán aroma a Jesús. Los justos serán una bendición para otros, proporcionando sombra, refugio en tiempos de necesidad. Y su aroma será agradable y atraerá a otros. Amén. Cuando andas bien perfumadito, la gente se te acerca. No es cierto. No va a faltar un hermano, si eres damita, que le diga: ay, hermana, ¿qué perfume usa? Eso que le está diciendo es: yo quiero oler igual a usted. Los varones no tanto. Pero viene el hermano Franco con el fraiche y todos: huele bien, huele bien. Porque el perfume atrae. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué debes de oler entonces? Hablando espiritualmente. Si en la tierra nos preocupamos por oler bien y sabemos que los aromas atraen, el Hijo de Dios tiene que oler a Jesús. El Hijo de Dios tiene que oler a paz. Tiene que oler a bendición. Tiene que oler al reino. Amén. Ok. O sea, y cuando el Señor nos dice en la palabra que el justo va a florecer y dar fruto, y va a crecer como la palmera, y va a crecer como el cedro, el Líbano, nos está diciendo que tenemos que oler a Jesús, que tenemos que oler a su reino, que nuestro aroma tiene que ser un aroma de Jesús, y que nuestro fruto tiene que ser dulce y tiene que dar vida. Amén. ¿Qué fruto le estamos llevando? No a Jesús, a la gente. Porque muchos dicen: a mí no me interesa agradar al hombre, me interesa agradar a Jesús. Eso es bueno. Pero también necesitamos ser perfume para la gente que tiene necesidad de Dios. ¿Es verdad que voy a agradar a Dios? Sí, pero ¿sabes una cosa? Si yo agradezco a Dios, si yo quiero agradar a Dios, entonces el Señor me dice: ama a tu prójimo. Amén. Las abejas buscan el olor a las flores, el perfume de las flores. ¿Por qué? Porque ahí se polinizan y polinizan otros árboles. Se dice que si las abejas desaparecen del planeta Tierra, el mundo se acaba, porque muere todo lo verde, todas las plantas. Pero la mosca busca la podredumbre. Y la palabra Belcebú es el nombre de un demonio. Y Belcebú significa príncipe de las moscas.
busca, como la abeja, buscan aroma. Solo que uno busca aroma muerto y el otro busca aroma óleo. Y si eres justo o justa, y tú comienzas a dar flores, porque floreceremos como la palmera. Por eso dice la Biblia, nos compara con cedro, pero dice que tenemos que florecer. Porque aunque la palmera no tenga aroma, pero cuando la flor de la palmera sale, entonces atrae a las abejas por su olor, por su perfume. Y nosotros tenemos que ganar almas para Cristo por nuestro perfume, por nuestro aroma a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ambos árboles pueden llegar a medir hasta 40 metros. Te dije que todo lo que está en las Escrituras meticulosamente está puesto ahí, no por obra humana, sino por obra de Dios. La palabra 40 aparece muchas veces en la palabra de Dios, la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y te voy a hablar de algunos números 40 que aparecen en la Biblia. El pueblo de Israel hizo 40 años en el desierto. El diluvio tardó 40 días y 40 noches. 40 días Jesús y 40 noches Jesús ayunó en el desierto. Después de 40 días se le aparece a sus discípulos. El 40 en la ideología, porque las letras del alfabeto hebreo tienen un valor consonante o de letra, pero cada letra también tiene un número, un valor numérico. Y entonces el 40 en la palabra de Dios, la Biblia, significa preparación, transformación, un cambio de una gran tarea a otra. Tenemos que crecer hasta 40 metros. En ese crecimiento tenemos que aprender a cambiar y a transformar. Significa transición. ¿A qué debemos ser transitorios? A ir dejando nuestras viejas costumbres, a ir cambiando nuestra cultura terrenal para cambiar a una cultura de Jesús, para tener una cultura de reino. 40 años les llevó en el desierto entender la providencia de Dios para llegar a la tierra prometida. 40 días Jesús estuvo ayunando en el desierto, estuvo ayunando, dice la palabra, y después el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado, y venció. Y después de haber ayunado, entonces comenzó su gloria. Transición. Nosotros tenemos que aprender a transicionar, a despojarnos de nuestra vieja manera de vivir, a nuestras viejas costumbres, porque muchas veces creemos que estamos honrando a Dios y lo único que estamos haciendo es formar costumbres para adorar a Dios a nuestro modo, pero no es a tu modo ni a mi modo, es a la manera de la palabra de Dios. ¿Amén? La palabra justo significa la lealtad de un rey o sumo sacerdote a su Dios. Entonces el cambio no es para todos. El cambio, ¿para quién es? El florecer y crecer, ¿para quién es? ¿Quiénes van a crecer según la escritura que leí? Los justos. Los justos.
Porque los justos son leales a su Dios. Ahora sí pregunto, ¿cuántos de nosotros somos justos? ¿Cuántos? Porque a veces decimos, soy justo, pero no le soy leal a Dios. Soy justo, pero hago cosas buenas. Y el termómetro que el Señor me enseña en su palabra es que el justo tiene que ser leal. El justo tiene lealtad de un rey, o es la lealtad que tiene un rey o un sumo sacerdote a su Dios. Eso es lo que dice la palabra, es lo que en la cultura hebrea, en la cultura bíblica, eso significa ser justo. Y somos leales a Dios. O al menos estamos luchando por la lealtad para con Dios. Si estamos luchando para nuestra lealtad para con Dios, entonces podemos decir, estoy en la justicia de Dios. Y puedo crecer como la palmera y dar frutos dulces como la palmera, pero al mismo tiempo crecer como un cedro y estar firme en contra del enemigo. Porque ninguna polilla va a entrar, ninguna duda va a entrar en mi corazón y voy a oler reino. Amén. Dice la palabra que los justos florecerán. ¿Cómo? 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 ¿Y por qué no lo dice? Y crecerán como cedros. Capacidad de adaptación, capacidad de ser moldeados. Porque el cedro ha invadido el mundo, las plantas de cedro han invadido el mundo. En cualquier lugar que tú vayas vas a encontrar un árbol de cedro, porque se adapta. Capacidad de adaptación. Nosotros tenemos o deberíamos de tener la capacidad de adaptarnos a un reino, al reino de Jesús. Pero no nos adaptamos muchas veces. Como cerdos, como que intentamos crecer y nos morimos en el camino. Pero Él nos invita y Él dice, los justos, los leales, van a crecer y van a florecer. No es inalcanzable. Como dije en la clase anterior, solo es hacer lo que cada uno le corresponde. Y que no te importe lo que pase a tu lado. Yo, pastor de Cádiz, soy infalible. Puedo fallar. Es más, les he fallado a muchos de ustedes desde su perspectiva. Han hecho conjeturas y dicen, él fue, me falló. Tú no me mires a mí. Por eso siempre les he dicho, voy a ver quién realmente me aprecia cuando yo les falle. Miremos al Señor. Y si le miramos a Él, no nos va a importar que mi amigo no sea leal. No me va a importar que mi amigo, como se dice coloquialmente, me dio una puñalada. A mí solo me va a importar seguir mirando su gloria, seguir mirando su reino y caminar hacia ese reino. El problema es que no miramos el reino, pero sí miramos la maldad. Miramos lo malo. Y nos parecemos a Eva en él. Que cuando sus ojos fueron abiertos,
solo se abrieron para ver lo malo. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta de muchas cosas malas. El apóstol Pablo dice: yo miro al autor y consumador de la fe, que es Cristo. Y si miramos a Cristo, si miramos a Jesús, entonces vamos a crecer como la palmera y como el cedro. Y vamos a tener las características de la palmera y las características del cedro. ¿Amén? Es tiempo de crecer. Es tiempo de desaprender lo mal aprendido y corregir nuestros caminos. Es tiempo de entender la palabra y meditar en ella para ser diferentes por Cristo mismo. Todo indica que Él viene, y si no hacemos, si no vivimos conforme a su voluntad, estamos perdidos. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que entendamos que el Señor quiere que crezcamos. Pero sabes, te dije también que el cedro alcanza la altura de hasta, y el 50 en la Biblia significa prosperidad y habilidad. Digo que todo lo que el Señor inspiró en las Escrituras tiene un porqué. Porque cuando hagamos lo que el Señor quiere, vamos a crecer, vamos a oler a reino y vamos a ser prosperados y bendecidos, que es la añadidura. Porque Él nos llamó a ser punta de lanza. Cuando desde el principio le dice al pueblo: tú serás cabeza y no cola, eso quiere decir que somos punta de lanza. Pero no hemos aprendido, o más bien no hemos entendido la magnitud de ser punta de lanza. Vamos a romper esquemas, como lo hizo Jesús. Vamos a transformar la ciudad como lo hizo Jesús por donde andaba. Pero cada uno de nosotros tiene que hacer solo lo que le corresponde. Aroma a reino y frutos dulces de vida. Quiero que esto en tu corazón. Dios quiere que como el cedro tengas aroma a reino y que tus frutos sean dulces y den vida. Amén. Ponte de pie. Y vamos a decirle al Señor, cada uno de nosotros, porque estoy seguro, hemos fallado una y otra vez. Y no hemos entendido este pasaje y lo cantamos en algún tiempo los que somos de Timbiriche para acá. Lo cantamos, el justo por él será, y hasta lo bailamos como por la enfermera, pero nunca lo entendimos. Pero hoy que has entendido por qué dice la palabra que el justo va a florecer, ahora entiendes por qué tienes que buscar la lealtad, no al pastor, no al líder, la lealtad al Señor. Amén. Que nuestro aroma sea aroma de Jesús, el mejor perfume. No es Coco Chanel, no es Paco Rabanne, es oler a reino, aroma de Jesús. Amén. ¿Por qué no le decimos al Señor: ayúdame, ayúdame a ser, Señor, a ser como una palmera? Amado Dios, te doy gracias. Hoy te pedimos, Señor, que tu gracia esté con nosotros y que somos punta de lanza a Dios, no porque nosotros lo digamos, sino porque tu pueblo en general, los lavados en tu sangre, deberíamos ser punta de lanza y seguir el ejemplo del Evangelio de los Hechos,
llevar señales y prodigios, oler a Rey, oler a Jesús, dar frutos dulces y dar vida como la palmera, como los dátiles de la palmera. Amado Jesús, yo te pido, Señor, que nosotros tomemos el arado y entendamos que usted, mi amado Dios, quiere que seamos punta de lanza. Y yo tomo esa palabra y espero en mi corazón, Señor, que todos los que estamos aquí tomemos esa palabra y digamos: basta, porque me has llamado a tomar las alturas, me has llamado a que tu gracia me persiga y la añadidura me persiga. Me has llamado para oler a reino, me has llamado para dar frutos, me has llamado para ser punta de lanza, me has llamado para ser un digno representante de tu reino. Y como digno representante de tu reino debo tener todo el poder y la autoridad. Pero enséñame a ser leal, leal a tu palabra, leal a ti, mi amado Jesús. Gracias te doy, mi Señor. Espíritu Santo, te pido que soples en cada corazón y que seamos como el cedro, Señor, firmes, fuertes, pero al mismo tiempo suaves para poder ser moldeados y ser transformados. Bendigo tu nombre, mi amado Dios. Bendigo a cada uno de los que estamos aquí. Y solo quiero, Señor, hacer lo que a mí me corresponde. Y si alguno de los que estamos aquí te está diciendo en esta noche: quiero hacer a mí lo que me corresponde, la parte que yo debo hacer, Padre, entonces tu palabra ha surtido efecto. Entonces, Señor, hemos aprendido lo que tu palabra guarda, lo que tu palabra nos enseña: crecer y florecer. Florecer también, Señor, me indica que ha comenzado una nueva temporada, una nueva cosecha. Te pido por tu iglesia, te pido por cada una de nuestras extensiones, Señor, y bendecimos las vidas en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Si alguno está enfermo, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que en tu nombre los enfermos serán sanados. En el nombre de Jesús pedimos sanidad por todos aquellos que están enfermos, aquellos que se quedaron en casa y están enfermos. Gracias te doy, Señor.